8 minutos para las 10 de la mañana en todo el país. Juan José Bailo, diputado provincial y ex intendente de la ciudad con nosotros. Juanjo, ¿cómo andás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Seba? Buen día para vos, buen día para la audiencia. Bueno, entrando, no sé si tan de a poco en terreno electoral, ¿no? Por esta cuestión del calendario de la Argentina, esta particularidad que tenemos que nos hace vivir casi todo el tiempo en elecciones. Sí. Pero hoy temprano hablábamos de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, que no deja de ser una elección a concejales de la capital federal, pero que parece que todos le ponen las fichas ahí. Sí, indudablemente hay elecciones que son simbólicas, digamos, que tienen una significancia importante en el mapa político y que tienen, digamos, van generando determinados antecedentes, más allá que cada territorio tiene su particularidad. Pero no podemos negar la importancia que tiene en términos electorales una elección en la ciudad de Buenos Aires y una elección en la provincia de Buenos Aires, son importantes, ¿no? Y bueno, se dio un determinado armado, que me parece que es una elección con un resultado totalmente abierto, así en principio. Hoy no tengo encuesta, pero por cómo se la presenta, Libertad Avanza y el PRO separado, digamos. Por cómo se presenta la oferta electoral, por de alguna manera. Me parece que es una elección con un final abierto. Y bueno, estas son las reglas de la democracia y los juegos de la democracia. Aquí los que estamos en la función pública y creemos fuertemente en los sistemas democráticos, tenemos que ser respetuosos. Digamos, respetuosos del voto de la gente, independientemente de los armados electorales. ¿Cuánto mira el peronismo entrerriano lo que pasa en Capital? O sea, lo que va a pasar en esa elección. Pues la sensación es que el peronismo no está del todo cohesionado y que estén trabajando en conjunto en todo el país. Es como que cada provincia se va arreglando como puede. Es que cada provincia tiene una particularidad distinta, digamos, porque nosotros no podemos presentar. Es cierto que ustedes como periodistas hacen esos análisis, yo se los respeto. Ahora, la responsabilidad nuestra es otra, no es hacer el análisis periodístico, político y compartirlo con los oyentes. Nuestra responsabilidad es otra. Nosotros tenemos que hacer una oferta electoral que tenga en cuenta las necesidades de los entrerrianos, de todos los sectores, desde los trabajadores, los sectores más humildes, los sectores de la producción, la necesidad que plantean los intendentes en cada ciudad, y ante la realidad que tiene nuestra provincia, hacer una oferta electoral que atienda a esa realidad de la provincia. Si nosotros hacemos una oferta electoral, como ha pasado, por eso entiendo tu pregunta, como ha pasado, mirando lo que sucede en Buenos Aires, en Capital, y creyendo que porque sucede en Capital y en Buenos Aires va a suceder acá, casi subestimando o ninguneando los problemas de los entrerrianos, y nos vamos a volver a equivocar. O nos vamos a dejar influenciar por dirigentes capitalinos o importantes dirigentes de la provincia de Buenos Aires, como ha pasado en otras elecciones, para el armado de lista, y nos vamos a volver a equivocar. Si nosotros no revinculamos... Pasaba que en otros momentos se armaba la lista del interior desde la capital. Sí, pasaba, yo no lo voy a negar, eso es así. La gente se daba cuenta de eso, no necesitaba. Ahora, una cosa es cuando vos tenés el peronismo en el poder y otra fuera, hoy es mucho más autónomo. Digo, lo que yo creo que en Entre Ríos se cocina en Entre Ríos. Yo creo que siempre debió haber sido así. Creo que esa es parte de la crítica que nosotros nos tenemos, autocrítica que tenemos que hacer, que ya le hicimos. Yo creo que tanto hablar de autocrítica en el peronismo está bien, yo no voy a renegar de la autocrítica. Lo que pasa es que la autocrítica en todo caso tiene que ser un ejercicio permanente de los que estamos en la función pública. No es que hacemos autocrítica cuando perdemos la elección. Tenemos que hacer autocrítica permanente porque nos podemos equivocar en el transcurso de nuestros mandatos, de nuestra responsabilidad, de las funciones que tenemos. No es que vemos resultados de la elección y si ganamos porque somos los más sabios del mundo y somos lo más parecido a John Fitzgerald Kennedy, y si perdemos somos impresentables en términos electorales. No es así. Y el periodo, en todo caso, de autocrítica no tiene que ser un periodo de autocrítica. No tiene que ser un periodo, tiene que ser un ejercicio permanente al cual le tenemos que dar un espacio de tiempo en nuestras obligaciones diarias, semanales, cada uno lo hace como pueda eso, pero la autocrítica tiene que ser un ejercicio permanente. Yo humildemente trataba de hacerlo y trato de hacerlo. No es que terminan las elecciones y me autorreferencio y me felicito. Sí, tampoco uno espera que haya dirigentes peronistas por los medios diciendo todo lo que hicieron mal. Pero digo, en ese proceso de autocrítica que pueden estar ahora y en el del armado hacia las elecciones, ¿qué certezas hay, digamos? ¿Qué certezas tenés vos de cara a una elección en la que generalmente
pesa mucho lo que pasa con el gobierno nacional. Digo, es una elección donde se plebiscita por ahí la gestión de quien gobierna el país. Siempre las elecciones legislativas en términos intermedios son fuertemente nacionalizadas. No hay cargos locales, no hay cargos provinciales en nuestra provincia. Se elige diputados y cada 6 años un senador. E inclusive el senador a veces coincide con la nacional, con la cual pasa a un segundo plano la legislativa nacional. Desde el año 2013 que no se da una configuración electoral de estas características en Entre Ríos, ¿no? Ya me han pasado 12 años, porque después, cada 6 años la de senador, la otra coincidió en el 2019 con el cambio de mandato. Sí. Que según mi experiencia, la experiencia, ¿qué sucede en estos casos? Aún más todavía que cuando solo se elige diputado, se nacionaliza fuertemente. La verdad, no se va a plebiscitar la gestión de Davico, no se va a plebiscitar la gestión de Frigerio. Sí se va a plebiscitar fuertemente, por lo general, vamos a una definición teórica, siempre se nacionalizan fuertemente. Ratificamos el rumbo o pegamos un tirón de oreja y corregimos, porque no nos gusta cómo va el gobierno nacional. Sí. Bueno, con las características de Milei, de su personalidad, de su histrionismo, de su manera de llevar adelante la gestión pública, que es disruptiva. Obviamente yo no coincido casi nada con él, pero no puedo dejar de negar esas características, que aún con con nada de poder territorial, ni gobernadores, muy pocos senadores, el presidente ha sabido construir poder. De hecho, tiene una gran virtud respecto a Alberto Fernández, que vos tenés bien en claro quién es el que manda. Totalmente, nosotros teníamos casi mayoría en diputados, teníamos, y no podíamos sacar el presupuesto. El presupuesto nuestro no podíamos aprobar. Yo trabajé fuertemente una ley del Consejo Agroindustrial pedida por 19 entidades de la producción a nivel nacional y consensuada, y armamos hasta el dictamen junto con los legisladores y no lo pudimos aprobar. Una ley muy importante para los sectores productivos, teníamos mayoría. Y mi ley con una absoluta minoría en ambas cámaras ha logrado todas las leyes que se ha propuesto. Bueno, eso no sé si reconocerle el mérito a Milei. A ver, en términos políticos, reconocerle el mérito a Milei. Lo que yo no estoy de acuerdo con quiero dejar aclarado, no estoy de acuerdo con las leyes, pero hay que reconocerle que coincidas o no, hasta se ha dado el lujo de eyectar senadores y diputados propios. Sí. Voló por el aire Poltroni, en su momento fue Sago, Arrieta, Pagano, se dan muchos gustos. Da la sensación, ayer leí el análisis de un periodista, no recuerdo de quién puntualmente, que decía que hay como una bajada del copete en ese sentido, porque el gobierno hoy pasa a otro momento, no de tanta euforia, entonces... Yo creo que esos no son modos sostenibles en el tiempo, modos de gestionar la función pública sostenibles en el tiempo. Todo lo que sea violencia verbal, autoritarismo, cancelación de la oposición, esa violencia verbal que se genera a nivel dirigencial, te puede servir en determinado momento, en determinada coyuntura muy puntual, pero no es sostenible en el tiempo. No se construye una mejor sociedad desde la crueldad del discurso público. Eso yo soy un convencido. Reconozco que hay tiempos y hay momentos en los cuales eso cotiza, y no lo ejerzo, no lo hago, pero lo admito y si vos querés hasta lo respeto a ese tiempo. Por algo la sociedad o lo vota en un momento o lo sigue bancando, para decirlo en términos vulgares. Pero la función pública es otra cosa, ya en algún momento lo hemos compartido con vos, es vocación de servicio, es empatía por el otro, es escuchar no solo al opositor, es escuchar a los distintos sectores productivos, a la sociedad civil, a los trabajadores, y sin renunciar a la responsabilidad que uno tiene como funcionario público, intendente, gobernador o presidente, sin renunciar a eso, porque para algo la gente te vota a vos para tomar decisiones, no vota a la sociedad civil. Pero si esas decisiones vos te dejás ayudar, seguramente van a ser mucho más asertivas y mucho más correctas que si la tomás en soledad, encerrado con 2 o 3 dirigentes, y lo haces de manera autoritaria. La violencia de arriba, más temprano, más tarde, entendiendo la violencia de arriba como la violencia de los que tienen mayor responsabilidad institucional, genera violencia abajo.
Eso nos tenemos que hacer cargo y tenemos que tenerlo en cuenta. Y tenemos que ser muy cautos, porque después vemos algunas cuestiones en la sociedad que tienen que ver con el mal humor, que tienen que ver con protestas que uno dice por qué tienen esta carga emocional y este grado de violencia o insistencia y volumen en el reclamo. Y bueno, la mayor responsabilidad la tienen quienes tienen mayor responsabilidad. Te vuelvo a lo plenamente electoral de acá. Sí. ¿Qué certezas hay hoy? El peronismo ya sabe cómo se va a alinear para las próximas elecciones. ¿Imaginás qué va a pasar enfrente? Se habla de prácticamente un acuerdo casi cerrado entre la Libertad Avanza y el PRO acá en Entre Ríos, y Juntos por Entre Ríos para ir unidos. Dos cuestiones. Primero, porque te decía anteriormente, la elección acá en la provincia se va a nacionalizar fuertemente. La gente va a ser más Milei y menos Milei. Y cada uno decidirá, ¿no? De acuerdo a sus expectativas, a sus proyectos de vida, a lo que le genera el presidente, a la expectativa que tenía cuando asumió como presidente, si vio cumplida o no cumplida, a los modos. Creo que están entrando esto que vos decías anteriormente, que el gobierno no está cotizando como cotizaba hace 3 o 4 meses. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los modos del gobierno. Esa violencia, yo insisto con eso, esa manera de dirigirse a la gente de manera violenta, y termina generando rechazo, termina generando hartazgo. Le ha pasado a otros dirigentes con mucho menor grado sí, a mí me da la sensación que hay una porción de la sociedad que esperaba algo de eso. Hay una parte de la sociedad que se alegra cuando echan gente de un laburo, o que se alegra cuando hay una represión como la que hubo hace un par de semanas en la marcha de los jubilados, pero creo que es minoritaria. Creo que dentro de los votantes del propio gobierno, incluso el mandato que se le dio al gobierno no es ese. Coincido con vos, es un grupo minoritario. ¿Quién se puede en su sano juicio alegrar porque le peguen a un jubilado? Porque agredan a un jubilado, aun cuando el jubilado, pobre, no corresponde la aclaración. ¿Quién se puede alegrar porque le peguen a un jubilado? Porque repriman a un jubilado, porque le echen gas lacrimógeno a un pobre jubilado. Sí, o a una nena de 9 años. A una nena de 9 años. Digamos, no estamos en la función pública para eso. No estamos ejerciendo, los que están, ahora nosotros somos oposición, no se está en la función pública para eso. Con lo cual yo creo que más tarde, más temprano, la sociedad va a poner eso en la balanza. No me aventuro, ni soy quien para decir cómo tiene que votar cada uno. Esto es un libre albedrío, y afortunadamente los entrerrianos y los argentinos votan bien siempre. Esa es otra. Que después no es que votan bien cuando nos votan a nosotros y votan mal cuando los votan a los otros. Votan bien siempre. En todo caso, después pondrán en la balanza si ese voto de confianza, ese contrato electoral que se genera entre quien se postula para presidente, en este caso, con determinadas expectativas y obligaciones, digamos, conformadas a partir de las promesas hechas, son correspondidas a la gestión o no son correspondidas, si satisface o no las expectativas que tenía la gente. Bueno, yo creo que la gente primero va a ir por esa evaluación. Un apoyo, darle nuevamente un apoyo a Milei, o decirle, mirá, esto podemos hacer un llamado de atención, de alerta, porque la verdad que no estamos para nada satisfechos con las expectativas que nos habíamos hecho. Y de hecho hay mucha gente, nosotros eso lo vemos, yo charlo con muchos sectores, con muchos trabajadores, hay mucha gente que está con serios problemas de llegar a fin de mes, de sostener la economía familiar, de sostener sus negocios, sus empresas, sus pymes, independientemente de la escala. La problemática de los asalariados de llegar a fin de mes, del cuentapropista, que cada vez mayor, hay cada vez más cuentapropistas que trabajo registrado en el 931, vos me vas a entender, el que vos declarás en la FIP. También es cierto que los trabajadores registrados en la Argentina son más o menos lo mismo de hace... Sí. El peronismo tampoco rompió con eso cuando fue gobierno. Y también es cierto que esos mismos laburantes eran los que les pesaba como una espada de Damocles la inflación en la cabeza, y que ven
se desaceleró y representa un alivio? Yo creo que hoy se sostiene el gobierno de Milei por el bajo índice inflacionario, que para mí es ficticio, que para mí está apretado por distintas cuestiones macroeconómicas, que no se sinceran, que cuando se sinceren no lo va a poder sostener. Pero te lo repito, ojalá yo me equivoque, porque si hay algo que le hace daño al trabajador, al asalariado, al cuentapropista, inclusive al empresario, al comerciante que no sabe que vende algo, no sabe a qué precio lo va a reponer, entonces le genera angustia si no se está descapitalizando y se está fundiendo trabajando. Es la inflación. Ojalá yo me equivoque, pero yo no veo que el gobierno pueda sostener este programa que es meramente monetario, ¿no? Si hubo un programa de ordenamiento de las cuentas públicas que había que hacer y que había que corregir, que nosotros por distintas cuestiones, que lo sabíamos, pero en el marco de un proceso electoral es muy difícil hacerlo, pues si vos ves los números del último año y medio del gobierno, eran razonablemente bien hasta agosto del 2023. A partir de la primaria se va al diablo porque entró a pesar mucho más. Lo mismo le pasó a Macri en 2019, empezó a pesar mucho más la expectativa electoral de quién va a ser el futuro gobierno que lo que podía ser el gobierno en ese momento. Pero sí es cierto que había que hacer una corrección, que había que trabajar y establecer un sendero hacia la eliminación del déficit fiscal, a tener equilibrio fiscal. Lo que pasa es que hay que ver quién paga el ajuste. Si un 33% del ajuste que hizo este gobierno lo pagaron los jubilados. Un tercio de todo el ajuste que hizo de pagar los jubilados. Para nosotros no lo tienen que pagar los jubilados. Hay otros sectores que lo pueden pagar. Cierto que los jubilados tampoco estaban bien en el gobierno anterior, ¿no? Pues, bueno, pero estaban sensiblemente mejor. La cobertura para algo tan importante que a veces no es tan tangible en términos monetarios, pero sí en términos de cobertura social, tenían medicamentos gratis. Jubilados, hoy se lo quitaron. Tenían atención médica y una red fortalecida de hospitales públicos, de salud pública, que hoy se está deteriorando fuertemente. Y había muchos programas que sostenían esto. Y hoy no los tienen los jubilados. Es innegable el deterioro de calidad de vida que han tenido los jubilados. El ajuste... el sector más afectado por el ajuste, sin duda, son los viejos. Los viejos, las provincias y la obra pública. ¿Y se puede vivir sin obra pública? No se puede vivir sin obra pública. Eso demuestra un desconocimiento total, pero total, de cómo funciona el interior, del entramado productivo, de cómo funcionan las ciudades. ¿A vos te parece que la obra de desagües pluviales que necesita Gualeguaychú, que pasa acá 50 metros, porque vos habrás visto cómo se comporta la laguna Palavecino con las lluvias importantes, que es todo el escurrimiento de Urquiza al oeste, que desborda muchas veces acá en el bulevar? Esa es una obra multimillonaria. El intendente no la puede hacer, la provincia, tengo mis dudas. Si no hay recursos nacionales como había antes, no se puede hacer. Y si no se hace esa obra, en 10 años, con el completamiento urbano que se va dando en la ciudad y cada vez menos escurrimiento y de las aguas de lluvia, la superficie inundable por lluvia va a ir creciendo por los escurrimientos naturales que tiene la ciudad. Bueno, esas obras tiene que hacer la nación. Obras de vivienda, se llama obras de vivienda, no pulverizaron los planes de vivienda. Y obras de vivienda con sus más o con sus menos. Yo en 8 años entregué 1.503 viviendas, esto no me voy a olvidar jamás. En 8 años 1.503 viviendas, fueron 1.503 familias que accedieron al techo propio para consolidar el hogar, y todo de una manera transparente y clara. Después vino Macri, lo cortó, de los 4 lo cortó 3, el último año lo reactivó, vamos a ser honestos. Y después Alberto Fernández en el primer año no lo pudo poner en marcha, cambió todo, eso es otro de los problemas que hay, todo el mundo cambia todo cuando llega y después hasta que volvés a poner en marcha los programas, te cuesta horrores. Y los últimos 2 años de Alberto Fernández se ejecutaron una cantidad importante de viviendas. Bueno, ahora no hay ninguna. Bueno, el registro de vivienda de Gualeguaychú no sé en cuánto estará. Cuando yo me fui estaba en 3.000, lo heredé en 2.800, 3.000 viviendas y seguía estando, entregué 1.503 viviendas y seguía estando en el mismo. No sé si no es 6.000 el número. Y debe estar en 6.000 porque esos 3 años de Macri sin vivienda se fue a 5.000. Y cuando en el mejor caso, cuando vos entregás 300, 400 viviendas por año, logras mantener
el nivel de demanda que tiene el crecimiento de la necesidad habitacional en la ciudad, de la necesidad de casa propia. En el mejor de los casos logras mantener el registro de vivienda. Ahora debe estar, sí, tranquilamente en 6.000. Bueno, eso se va a agravar. El mantenimiento de las escuelas, el estado de las rutas, el acceso a los puertos, la salida de la producción. Y si no hay producción no hay trabajo y no hay empleo. Van a pulverizar el interior productivo si siguen renegando de la obra pública. Y esta idea descabellada de que la obra pública la tienen que hacer los privados es inviable en el interior, en casi todo el mundo. Inviable. La obra de infraestructura para el desarrollo del interior del país, que son obras multimillonarias, se ejecutan siempre con fondos nacionales en cualquier país del planeta. No hay economía urbana, como se llama, no hay densidad productiva que permita el repago de la obra millonaria. Vamos a hacer un ejemplo. Entre Ríos la actividad más importante es la actividad de los avicultores. El 50% es de la avicultura del país se realiza en Entre Ríos. ¿A vos te parece que, vamos a tomar el caso de la Ruta 14, ahora que se anula, se vence la concesión, el gobierno la va a anular, dice que Vialli se está metiendo en un chino que no sé cómo lo va a resolver, pero que los que vamos a sufrir somos los entrerrianos, los que transitamos por la 14, porque se va a deteriorar fuertemente la ruta y va a ser un peligro. Bueno, sí. Ahora pues decir, bueno, que se hagan cargo los productores avícolas, las empresas avícolas se hagan cargo, que son las que más, pero no pueden hacer cargo, pero ni por las tapas. La tapa no le da la capacidad de rentabilidad del sector para hacerse cargo de algo que se tiene que hacer cargo el Estado. Hay cosas que son indelegables en la función del Estado. El acceso a los puertos, la mejora de todo lo que es el transporte multimodal para optimizar los costos de nuestra mercadería para salir al mundo a vender. Esto es la integración del transporte carretero, ferrocarril, la salida a los puertos. Todo eso, si no lo hace el Estado Nacional, no lo pueden hacer los privados. Y si no lo hacen, somos cada vez más ineficientes, cada vez más primarizada nuestra economía y cada vez generamos menos empleo. Cada vez más cerca de 1910 estamos. Volviendo a lo de las elecciones, ¿el peronismo tiene ya nombres, tiene orientado hacia dónde va a ir en la próxima elección? Nombres no, me parece que no corresponde, más allá de que en las mesas chicas, entre comillas, se puedan hablar de algunos potenciales nombres, pero que sería una irresponsabilidad también definirlos ahora o nombrarlos ahora. Yo creo que el peronismo, a través de los espacios de representación institucional que tienen y de los partidos políticos departamentales, en charla con los distintos integrantes de los distintos lugares de la provincia, si tienen representación institucional, es decir, si hay diputados y senadores, más los intendentes, o primero los intendentes, que son los que ganan la elección de manera directa, si vos querés, después senadores, diputados y los representantes de los consejos departamentales, se tienen que ir charlando estas cuestiones de manera así informal, como se están haciendo, y ir avanzando en decisiones. Yo creo que se está trabajando en este sentido, que se está haciendo un buen trabajo. Es un año, este primer año, sobre todo después de los primeros 6 meses, de julio en adelante, si vos querés, y estos primeros 6 meses hasta que haya que definir candidatura, para hablar entre nosotros, y para ordenar el peronismo entre nosotros. Después vendrán las candidaturas, y las candidaturas y los procesos electorales ordenan a los partidos políticos, al peronismo y a todos. Escuchás a Juan José Bailo, diputado provincial y exintendente de la ciudad. Hablemos un poco de Gualeguaychú, más allá de tu función, incluso por una cuestión del armado del oficialismo, no hay legisladores propios, no hay diputados propios o de la ciudad. ¿Cómo ves lo que pasa en Gualeguaychú? ¿Qué importancia sentís que tiene Gualeguaychú en la provincia? Si bien el oficialismo no tiene diputados, yo veo que los municipios se están haciendo cargo de lo que yo te decía anteriormente, ¿no? De obras que tienen que ser de la provincia y de la nación, porque las ciudades crecen, no le preguntan al intendente, como compartíamos con mi equipo de trabajo, y los servicios públicos y la infraestructura pública tienen que dar respuesta a esa demanda de crecimiento que tiene la ciudad. En un contexto como el actual no crece tanto, por un contexto económico que no es favorable para el mercado interno, pero yo veo que en Gualeguaychú
Se avanzó mucho, por ejemplo, en el sistema de agua potable, desde que, no me gusta la autorreferencia, pero son datos de la realidad. Cuando yo asumí se potabilizaban 730.000 litros de agua por hora. Cuando yo me fui se potabilizaban 1.350.000 litros de agua por hora. Duplicamos la capacidad de producción de la planta de obra sanitaria. ¿Por qué? Porque cuál era el punto crítico, como dicen los ingenieros, ¿dónde estaba el estrangulamiento? En el caño de captación, que no podíamos traer agua cruda del río Gualeguaychú a la planta. Había un caño que era de dimensiones muy chicas, que se terminaba rompiendo. Los de mediana y tercera edad, mediana como yo y más grande, nos acordamos del golpe de Ariete, nos dejaba sin, que era cuando se cortaba la luz, nos quedábamos sin agua. Pero cuando venía la luz, el impulso del agua, cuando retomaban el caño, rompía el agua porque era viejo. Bueno, eso, el golpe de Ariete, más de uno se debe acordar. Bueno, eso desde hace 15 años no sucede más. La planta se duplicó. Martín hizo pozos en los barrios como para fortalecer eso, faltó la etapa de distribución. Bueno, ahora se está haciendo una obra importante que tiene que ver, que yo ya la había presentado en el ENOSA, que es de calle Corrientes hacia el sur, para solucionar el problema más importante que tiene la ciudad, que es al sur del Corsódromo, hasta Villa María y Zabaleta. El intendente habla de una obra que le va a mejorar la vida a 20.000 personas de la ciudad. Ojalá, hay que ser muy prudente. Yo veo, eso sí, a mí no me gusta criticar, porque yo sé lo difícil que es ser intendente, pero veo que se tiran definiciones con mucha ligereza. Cuidado porque la gente está, cuidado para mí y para todos los que estamos en política, ¿eh? No estoy haciendo una advertencia particular para nadie. La gente está harta de expectativas frustradas con la política. Entonces me parece que tenemos que ir de menor a mayor. Y no hacer tanto anuncio a veces, sino ir haciendo concreciones. Esta es una obra que se está haciendo. Sí, que esas concreciones después nos dan la autoridad para pararnos nuevamente frente a la sociedad y decir, bueno, yo me comprometí a esto, di respuesta, y uno en eso va construyendo la confianza. Cuando trabajábamos en la municipalidad con el equipo de trabajo, yo decía, mire, no es por mí, no por Juanjo Bailo, pero ustedes me tienen que ayudar, le decía a los funcionarios, a los del gabinete, a que se cuide la palabra del intendente. Cuando la sociedad pierde la confianza y la credibilidad en el valor de la palabra del intendente, estamos jodidos como sociedad. Es un daño que le estamos haciendo a la sociedad y nosotros no estamos por hacerle daño a la sociedad, todo lo contrario. Ahora, los que tenemos que cuidar el valor de la palabra del intendente somos nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos se va a hacer tal cosa y vamos a prometer tal cosa, tenemos que después hacer lo imposible por lograrla. A veces no se logran por factores externos, y cuando no se logran por factores externos, ajenos a la voluntad de uno tiene que explicar por qué no lo logró. Porque si no, sí, es cierto, la gente lo toma, y es cierto, porque no tiene por qué tener toda la información, me prometiste tal cosa y no cumpliste. Mirá, yo te prometí tal cosa y en esta cumplí, y en esta no cumplí por determinada cuestión. Me faltó plata, no me mandó plata a la Nación, bueno, tuve inconveniente con la obra, me postergaron, bueno, lo que fuera, pero hay que dar las explicaciones. Yo veo que en esta gestión se hacen algunos anuncios de manera muy, muy ligera, que generan expectativas y que que por mi experiencia no se condicen con la realidad. Yo lo vi al intendente y al gobernador anunciar que Gualeguaychú va a entrar en el reparto de obra de la CAFEC, como una cuestión de decisión de una reunión, como que si fuera una obra de rentas generales. Bueno, para que Gualeguaychú entre en el reparto de obra de la CAFEC o entre a la aplicación de fondos territoriales que hace la CAFEC, hay que modificar la ley 9140, que la ley 9140, una ley de año de 1988, que refiere a la ley 24.000, creo que 954, que la ratifica un tratado que hace el gobierno nacional con las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, con el cual se le asignan los excedentes de la represa de Salto Grande. Y cuando se asignan esos excedentes de la represa de Salto Grande, se asignan a la región de Salto Grande. ¿Y cuál es la región de Salto Grande? La de los 8 departamentos que la componen ahora. Entonces, esos fondos están afectados por ley a 8 departamentos. Si lo queremos traer a esos fondos para Gualeguaychú, hay que modificar una ley. En todo caso, el anuncio debería ser, vamos a trabajar legislativamente para que esta ley sea modificada. Hecho que venimos haciendo hace 20 años todos los legisladores de Gualeguaychú. Y no lo logramos. ¿Por qué? Porque los legisladores de los 8 departamentos se oponen fuertemente. Y los legisladores de los demás departamentos... ¿Cuáles son esos departamentos? Concordia, Feliciano, Uruguay, Villaguay, Federal, San Salvador.
No se me pudo olvidar de vos. Ahora, vos lo que decís es que vos le metés un departamento más y es dividir la torta, cortar un pedazo más para otro. Para otro departamento. Y los otros legisladores se oponen fuertemente, porque es cierto que las obras, y también es cierto, reconozcamos que la obra de Salto Grande impacta fuertemente en Concordia y en Federación. Federación mudaron la ciudad. Miren el perjuicio, los inundaron y los obligaron a mudarse. Únicamente bajo un gobierno de la dictadura militar se podría haber hecho eso. Vos imagínate eso en estos tiempos. Te obligo a abandonar tu territorio, tu identidad, tu pertenencia, tus afectos, todo, y te tenés que ir acá 20 kilómetros. Te construye una ciudad. Es imposible, bueno. Entonces, convengamos, el borde costero a Concordia se lo barrió. Perjuicio más fuerte, seamos sinceros. Y a Gualeguaychú le generó algunos inconvenientes, es cierto, le perdió velocidad al escurrimiento del agua del río Uruguay. Hubo una ralentización en el escurrimiento del agua. Eso generó mayor sedimentación en la boca de desembocadura al río Gualeguaychú, y ese es uno de los problemas que tiene la desembocadura del río Gualeguaychú. Ahora después te quiero preguntar por el río, pero vos... Digo, se anunció, vamos a la síntesis, se anunció, Gualeguaychú va a entrar a la obra del café. Si vos me decís, nosotros trabajamos es porque crees que es justo que... Es justo que haya una reparación ahí con la ciudad. Pero a la gente, hay que decirle, en todo caso vamos a enviar un proyecto de ley a la legislatura para que Gualeguaychú sea incluido. Pero ¿y no puede ser un anuncio a partir de un terreno que ya sienten allanado? No sé, a la legislatura, ¿puede ser? Puede ser que ya hayan hecho el trabajo legislativo de convencer a los diputados. ¿Qué impacto tiene para Gualeguaychú? Es importante, pero no es determinante. Es importante, yo quiero que Gualeguaychú esté. Sí, pero... porque yo lo estudié, todo lo que te lo dije, lo estudié en el año 2007. No sé si lo podés medir a fotos de hoy, pero... No quiero tirar un número. Como no estamos en la zona de la CAFEC, yo no lo sigo mucho de cerca esos números. Son números muy importantes para el Departamento de Concordia, para el Departamento de Federación, y para los demás departamentos son importantes, pero no son determinantes. No es que vamos a solucionar los problemas. Bien, bueno, son fondos que vos podés destinar a obra pública en un momento como este. Sí, y ojalá en algún momento se logre. En algún momento se logre. Porque también es cierto que cuando yo quiero que vengan a Gualeguaychú, pero bueno, en mi honestidad intelectual debo decir, convengamos que no es lo mismo el impacto que tuvo Concordia y Federación que tuvo Gualeguaychú. Dale, es cierto. Ahora, también es cierto, está Villaguay, no está Gualeguaychú. Es difícil explicar. ¿Por qué pensás? A mí me da la Ahora, sensación... eso está para no es una manera antojadiza. Eso está por un tratado binacional que hizo Perón en el año 47, en el cual se regionalizó la provincia en tres regiones: la región de Salto Grande, la región del Gualeguaychú y la región del Paraná. Cuando se desarrolla todo el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, se lo hace referenciándolo a la región de Salto Grande, por lo cual la regalía, excedente y todo lo que viene como consecuencia de Salto Grande tiene que ver con la región de Salto Grande. No es antojadizo. ¿No sentís que un poco la ciudad siempre queda un poco postergada en la provincia? Digamos, como que hay algo, no vamos a victimizar, pero digo, como que hay algo con Gualeguaychú, no sé, en términos políticos ha pasado históricamente. Da la sensación de que a Gualeguaychú siempre le costó meter la cuchara entre Paraná y Concordia. Pero hay responsabilidades compartidas, según experiencia. Y a mí no me gusta hablar de mí, pero sí tengo una fuerte autocrítica, digamos, permanentemente. Deberíamos preguntarnos a los dirigentes de Gualeguaychú por qué no logramos un protagonismo importante en la provincia, si somos la tercera ciudad de la provincia, y que ha dado muy buenos dirigentes desde el 1983 a la fecha, que es donde yo puedo hablar. O alguien puede negar la capacidad desde Richard Tafarel, pobre Manuel Alarcón y Manuel Alarcón, ambos ya fallecidos, ¿no? Pero dos muy buenos intendentes, otro como Luis Leiza, Daniel Irigoyen, Emilio Martínez Garbino. Ahí voy a parar ahí para no nombrar a los actuales, para no hacernos autorreferencia. Muy buenos intendentes, aún coincidiendo y compartiendo un partido político, y si no coincidiendo totalmente, con afinidades políticas muy fuertes con muchos de nosotros, y no logramos nunca, lo digo primero a la persona, no logramos nunca concentrar ese espacio político uno solo como para tener un protagonismo muy fuerte en la provincia. No te voy a decir quién me dijo esta frase, por ahí te das cuenta, pero me dijo: Gualeguaychú es una ciudad, alguien de acá, importante de la política, me dijo: Gualeguaychú mata a sus hijos. Es una ciudad que en determinado momento le da la espalda. Es decir, cuando hay alguien que puede como salirle, termina cobrando la cuenta. Sí. Yo te pondría un ejemplo, el que yo más me siento identificado, el de Jaime Martínez Garbino, padre.
digamos, bueno, Jaimito, lo conocemos más, Jaimito por una cuestión generacional, pero no fue dirigente, no es que no tenga aprecio por Jaimito, pero Jaime Martínez Garvino fue un dirigente político, como decía ayer de Leticia Angerosa en la Cámara de Diputados, que le hicimos reconocimiento, es todo lo que la sociedad quiere que tenga un político. Eso es Jaime Martínez Garvino. Cuando Jaime Martínez Garvino, en su mejor momento de la política, se postuló para precandidato a gobernador, en aquel momento perdió las elecciones. Y la sociedad no lo respaldó. Y cuando Luis Leiza, bueno, ganó fuertemente en Gualeguaychú, Luis después perdió a nivel provincial. Pero eran dirigentes que uno le hubiera gustado la proyección. La de Héctor Maya, yo con Héctor tengo coincidencia y tengo disidencia y lo respeto. Tiene una trayectoria como legislador nacional, todo esto que estamos hablando se lo conocía como la ley Maya, él lo trabajó muy fuerte en aquel momento. Pero también en aquel momento Gualeguaychú no lo votó a Maya. Digamos, si Maya pierde la gobernación por la elección de Gualeguaychú. Pero bueno, yo no me voy a enojar con los votantes. Lo que de ninguna manera... ¿qué nos pasa a los dirigentes? Que no podemos confluir todo en un espacio. Los que tenemos afinidad, y yo entiendo que por ahí, en algún momento, yo con el espacio libertario, con todo el respeto que me merece, no lo digo de manera descalificativa, pero con el espacio libertario de Milei, si yo hago una alianza, mi espacio político es una alianza política con el espacio de Milei, y yo no me había sentido identificado y va a ser un cachivache frente a la gente. También tenemos que tener coherencia. Ahora hay tantas diferencias entre, vamos a tomar Luis Leiza hasta Martín Esteban Piaggio, por todo lo que pasamos en el medio, como para no haber conformado en algún momento un espacio político que nos aglutine, no. Pero también es cierto que uno pensaba en eso con el Frente de Todos y mirá cómo salió la experiencia. Y vos decís, bueno, más o menos hay gente que más o menos piensa en lo mismo, que están en la misma, se pelearon en algún momento, pero se arma un gran frente electoral y a veces las sensaciones sirven más para ganar elecciones que para gobernar después. Es que las alianzas tienen que hacerse pensando en el 11 de diciembre. Se hacen solamente pensando, y está el ejemplo más patético. No sé si más patético, pero uno de los más importantes, pues sobre todo porque es más reciente, el 2019-2023, nuestro. Sí. Un frente electoral para ganar las elecciones, no para gobernar. Y después los problemas de gobernabilidad se traducen en una mala gestión y en una frustración de las expectativas de la gente. Esa fue una construcción política pensada nada más que para ganar las elecciones, no se pensó para nada en el día después, y el armado que se hizo. Sí, bueno, se loteó el gobierno. Eso te iba a decir, a eso iba, sí. Volviendo más acá, vos me decías, hablábamos del tema del río a partir de lo del río Uruguay. El intendente anunció en las últimas semanas, lo anunció acá y después lo contó en la apertura de sesiones, que el gobierno va a buscar, que el municipio va a buscar el dragado del río, y habló de la posibilidad incluso de la explotación del río por parte de una arenera y que haya un acuerdo para que ellos draguen el río y que no les salga un peso a los gualeguaychuenses y que además le quede arena al municipio para todas las obras que se necesiten. Vos fuiste intendente 8 años y el río en ese momento no se dragó, bueno, no se draga no sé hace cuántos años. ¿Qué pensás de esto que anunció el intendente? Creo que fue un anuncio con muchísima ligereza, demasiada ligereza, muy poca prudencia y cautela. Es un tema muy sensible el río para la vida de los gualeguaychuenses, y hay que mirar un poquito la historia. Esto también merece una reflexión, digamos. El río está como está y está en condiciones de analizarse la arena que tiene para ver cómo impacta en la inundación y cómo impacta en determinadas cuestiones, porque hubo un trabajo un proceso por decisiones políticas de recuperación del lecho del río. Hace 30 años atrás, mi hijo mayor tenía 1 año, ponele menos, 27, 26 años, yo iba al río Gualeguaychú y los cuidaba a la orilla, porque con cualquier padre, ¿no? Y los chicos salían por decirlo en términos vulgares, con bigotes salían, del barro que había. El barro se les pegaba la piel, el barro es muy abrasivo y salían con barro, porque el río no tenía nada de arena. Y se permitió
Gualeguaychú, la recuperación del río, por 3 medidas que algunas perjudicaron, inclusive económicamente a la sociedad, pero la sociedad puso el valor ambiental por encima de los intereses económicos, y esas 3 decisiones fueron la erradicación de las curtiembres, que creo que fue en la gestión de Luis Leiza, la prohibición de la extracción de arena, que esa fue la gestión de Daniel Irigoyen, en la primera Daniel Irigoyen. Es más, hay una resolución, el número vos entenderás por qué y no lo vamos a explicar, de la resolución, es la resolución 125 del año 97 de la Dirección de Minería de la provincia, en el cual no creo que prohíba, no me acuerdo, pero sí recomienda no extraer más porque no hay más arena, que es el filtro natural del río, del lecho natural del río, y después la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Esas 3 medidas fueron anteriores a que yo llegue al municipio. En todo caso, la obligación mía, no virtud, fue sostenerla. Cuando vos tomás el río allá en la década del 90 y lo ves ahora, la década del 90 era barro, y a ese barro no había nada de arena. A ese barro durante 70, 80 años le tiramos los desechos crudos. Y a ese barro, porque no había conciencia ambiental, muchos, no quiero estigmatizar a nadie, pero se tiraba el aceite de los automotores, de los autos, se tiraba el aceite gastronómico directamente, había efluentes que salían ahí en los balnearios municipales, toda la parte de la costanera. El río ese tenía un olor que era insoportable, el río era, bueno, todo eso se mejoró notablemente por estas 3 acciones, y vos me decís cuál fue, las 3 fueron importantes. Las 3 fueron igual de importantes. Después ya en mi gestión se empezó a ver una recuperación de arena en el lecho del río. Y te cuento algo, cuando yo era intendente me iban a ver de los clubes para hacer refulado, no extracción, cambiar la arena de lugar, sacarla del medio del río y tirarla contra la costa, pues si no ellos tenían que contratar camiones de arena para poner más arena a la costa porque todavía no había cantidad suficiente. Yo hice las averiguaciones con especialistas ambientales, con profesionales del ambiente, y me recomendaron no tocar el lecho del río. ¿Por qué? Porque durante 40, 50, 70, 80 años, no sé cuánto, le tiramos al río todos los minerales y metales que son altamente contaminantes, que se fijan en el barro, porque el barro es altamente abrasivo. ¿Por qué se tiraban? ¿De dónde se tiraban? Desde el trabajo, desde la economía de la ciudad. Disculpame la vulgaridad, vos ibas al baño, tiraba la cadena, iba a la estación de bombeo de Buenos Aires 3 de febrero, de ahí bombeaba el Arroyo El Cura. Digamos, y salía directamente del Arroyo El Cura al río, y salía directamente crudo al río. Y el río corre a veces hacia arriba. Es lo que pasa en un montón de ciudades hoy. Es lo que pasa en un montón de ciudades. Y había conexiones clandestinas, porque los desagües pluviales salen a la altura de la costanera, a la altura de calle Garcio Méndez y ahí de los obeliscos, y había muchas conexiones cloacales conectadas directamente a pluviales. Entonces ahí... ¿Sigue habiendo o no? Sigue habiendo. Muchas veces se siente olor ahí. Sigue habiendo. Bueno, con lo cual mucho de todo el efluente cloacal iba directamente crudo al río. Y vos imagínate baterías, bueno, aceite usado, combustibles muchas veces. Ya cerró Cotagú, pero Cotagú durante muchos años lamentablemente tiró todo el suero, todo el suero de que era el sobrante. En alguna época hizo un emprendimiento de engorde de cerdos, digamos, de lechones, para darle un uso, ¿no? Pero durante muchos años fue directamente la cloaca. Después lo cargaba en un camión y lo tiraba, no lo vamos a culpar a Cotagú. El parque industrial. El parque industrial siempre tuvo su planta. Antes era altamente ineficiente, la de ahora anda un poco mejor. Bueno, pero vos lo que decís es que está todo... En ese por debajo de la arena está el barro. En el barro hay muchísimos minerales que son altamente contaminantes. Si nosotros tocamos la arena y tocamos el barro, liberamos esos minerales. Y aparecen nuevamente en superficie. Eso es lo que me recomendaron a mí los especialistas. Entonces yo dije, algo de eso me dijo a mí Daniel Hernández. No me dijo no al dragado, pero me dijo hay que tener mucho cuidado, porque si vos movés... La verdad que me generó muchísima preocupación el anuncio de Davico. También debo decirte con honestidad que cuando vi la semana pasada la declaración de Ivana Seca me quedé mucho más tranquilo. Porque conozco la idoneidad, el profesionalismo y el compromiso con el ambiente que tiene Ivana Seca. Y que, porque está bien, se le puede haber pasado a Davico,
Porque ese anuncio se dice, bueno, vamos a hacer un estudio y una batimetría para ver las posibilidades, vamos a hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental. De hecho, se hace primero, me explicó, yo no conocía, pero ella me dijo, la batimetría es lo que mide la profundidad del río, y después se hace un estudio de factibilidad, digamos. Claro, sí, bueno, en este lugar no podemos hacer nada porque pasa esto que vos contás, en estos otros sí. Bueno, claro. Yo cuando vi lo de Ivana me tranquilicé. Ahora, cuando vi la declaración de Davico me preocupé. Sí, tal vez el intendente tuvo una frase no del todo feliz, esto de no me vengan con cuentos medioambientales. Ella explicó que a qué se refería Davico cuando había hablado de eso en la apertura de sesiones. ¿Por tu cara no lo escuchaste? Lo escuché un rato. No, pero digo, más allá de que no lo hayas escuchado en la apertura, digo, el intendente, Ivana lo explicó y decía, lo que se refiere es no sobreideologicemos la cuestión medioambiental y lo pongamos y trabemos algo que está... No, y además hoy, también, por lo que te dije anteriormente, yo también tengo mis dudas que el problema, sé que la desembocadura, los últimos 100 metros, 200 metros, allá, en la desembocadura del río Uruguay hay un escalonamiento, digamos, a donde se ralentiza fuertemente el escurrimiento del agua. Bueno, quizás allá el dragado sea mucho más factible que acá frente a la ciudad, digamos, y permita mejorar la navegabilidad, el ingreso de barcos de mayor porte o la salida de lanchas. Me parece que la gente lo que más expectativa le genera, más allá de que haya barcos, hoy es una porción muy reducida de gente que está bien, hay que atenderla, y hay gente que, bueno... No, ese es el tema de la inundación, ahí va, pero... Es el tema del repunte. Pero el tema del repunte... El pobre vecino que se inunda tiene una angustia muy fuerte, muy importante ante cada evento como el de anoche, que no necesariamente está vinculado al río, está vinculado a los desagües pluviales. ¿Dará abasto el sistema de desagüe del Canal Clavarino y Calle Franco? ¿O no dará abasto? Ayer las calles estaban con el agua al borde del cordón. Porque las obras pluviales de desagüe están preparadas. Yo logré vencer un criterio de hidráulica de la provincia y la diseñamos a 60 milímetros por hora, la de Calle Franco. Ahora, la de Calle Clavarino está diseñada para una lluvia de 25 milímetros por hora, porque era lo que se usaba. Y la de la Cuenca Sud, que hizo Daniel Irigoyen, no sé, yo no estaba, que es toda la que va debajo de la calle del Valle, que ante la del Valle, algunos también se acordarán, se inundaba, no se podía cruzar cuando una lluvia grande, y ahora toda esa agua va por debajo. Esa es la... Gualeguaychú tiene tres cuencas de escurrimiento. La cuenca norte, que es Clavarino Franco, la cuenca sur, que es Avenida del Valle, y la cuenca oeste, que es Urquiza al oeste, la Cañada de María Gómez y Laguna Palavecino, que es la que sale a la calle de Tropa. Si vos lo veas, Gualeguaychú está en un bajo, por lo tanto, por algún lado tiene que escurrir. Bueno, esos son los tres escurrimientos naturales. Las obras, algunas que se hayan hecho, ya se hicieron para dos sistemas de escurrimiento, el de Canal Clavarino y Franco, y el de la Cuenca Sur, que va por calle Rocamora, y hay toda la zona de influencia, estaban diseñadas para 30, 40 milímetros por hora. Ayer no sé bajo qué intensidad llovió, llovió alrededor de 40 milímetros, pero en algún momento debe haber llovido a razón de 130 milímetros por hora. Yo me acuerdo de un episodio que tuvimos el 22 de diciembre del 2009, teníamos una estación meteorológica en el puerto, que medía la intensidad de la lluvia en rango de cada 10 minutos y quedó clavada, quedó clavada, se inmovilizó, no aguantó el temporal, en 234 milímetros por hora. Habrán llovido 5 minutos, 3, 2. Te pasa la lluvia de Bahía Blanca, que fueron 400 milímetros en bueno, una no hay madrugada. sistema pluvial, y la gente, entonces hay que tener mucho cuidado con generar expectativas, decir, esta obra le va a resolver el problema de la inundación. Bueno, igual Ivana fue cauta con eso, por eso yo cuando hablé con Ivana, y ella me dijo, naturalmente esperamos que pueda... Ojalá que se pueda hacer todo lo más posible para evitar la inundación, ojalá, y no afectar al río, ojalá que se pueda hacer. Pero tenemos que ser prudentes con esas cuestiones, porque generamos expectativa y la volvemos a frustrar a la gente. Más allá de eso, puntualmente, ¿cómo ves la ciudad? Y la veo sin un norte en cuanto a materia de infraestructura. No hay política de vivienda, la poca política de vivienda que le quedaba. Está bien, el gobierno no me pueden responder. Yo te iba a decir, ahí me estás tocando temas que vos me reconocías hace un rato, que dependen mucho más de Nación que del intendente. Está bien.
pero en la ciudad había, en nuestra administración, y después lo profundizó Martín, una ordenanza que fijaba una sobretasa para los terrenos que estaban en el casco más céntrico, de mayor de 4.000 metros. En mi época creo que después la modificó Martín y lo llevó a menos metros, que estaban en calidad de ociosos, digamos, que interrumpían el desarrollo o el avance urbanístico, la construcción de vivienda. A esos terrenos que estaban en actitud especulativa en términos inmobiliarios, que no está mal, cada uno hace con su terreno lo que se le antoja, pero si eso genera un inconveniente al desarrollo de la ciudad, tiene que haber a quien tiene mayor capacidad contributiva, que tiene más de 4.000 metros cuadrados, un mayor cobro de impuestos. Eso le daba fondos al municipio para generar. Cuando eso lo creamos nosotros fue la creación del Banco de Tierra. Cuando yo llegué a la Intendencia no había Banco de Tierras. Y creamos el Banco de Tierra y creamos un fondo que lo afectaba. Y en eso participó fuertemente, lo digo porque ayer vi el título nada más, no escuché el reportaje por la duda. Sí. Participó Pancho Álvarez, que era de la oposición. Sí. Lo hicimos juntos, oficialismo y oposición. Y creamos un banco de tierras con esa sobretasa. Yo alcancé a comprar 3 hectáreas de lo que era la chacra de Churruarín y algo de lo que está allá en Cura Gaucho, que se hicieron después vivienda. Eso permitía, por lo menos, generar fondos para tener una herramienta local. Bueno, esa ordenanza se derogó y ahí se benefició a muy poca familia de Gualeguaychú que tiene un alto patrimonio en inmuebles urbanos, en deterioro de miles de familias que no tienen acceso a vivienda. Y que eso que no iba a ser, vamos a ser francos, no iba a ser Davico grandes barrios con esos fondos, pero podía ser algo que estaba haciendo Martín, que Davico lo objetó porque no estaba del todo ordenado, no es que no era transparente, sino que no estaba ordenado. Bueno, mejoralo, pero no era mala la idea, que era el sorteo de terrenos. O créditos individuales o aportes individuales para las ampliaciones. Yo tenía tanta demanda de casas nuevas como demandas para ampliar las viviendas. Hay muchas casas en Gualeguaychú que están en terrenos bastante grandes, que a veces en el mismo terreno se puede construir una nueva vivienda para una nueva generación. Los padres están dispuestos a construir. Sí, tenés una problemática que hay muchas familias viviendo en una misma casa. Y tienen terreno para construir y no tienen fondo, aunque sea un par de habitaciones, y le mejoras la calidad de vida. Bueno, esas herramientas para darle respuesta a esos sectores que legítimamente necesitan una vivienda y que no se la pueden construir y tienen el terreno, esos fondos eran una herramienta para hacerlo. Bueno, el municipio renegó de esa ordenanza y de esos fondos y la derogó. Bueno, entonces, en vivienda... Bueno, vamos a tener un serio problema. Sí. Yo insisto, quizás la gente transversalmente no lo dimensiona, y yo lo entiendo, porque el problema de la vivienda lo ve el que tiene el problema de la vivienda y lo ve el intendente, que es a quien la gente le va a demandar vivienda. Es que yo creo que el problema de la vivienda lo tiene muchísima más gente, incluso de los 6.000 anotados. Olvidate, porque digo, el clase mediero que no está contenido en los programas sociales, que no entra en IAPB y que... ve que acceder a un crédito hipotecario, y en eso, digamos, con el peronismo también pasó lo mismo, se vuelve algo realmente muy complicado. Están aquellos que se comieron el viaje con los créditos UBA en la época de Macri. Pero ahí permitió una interrupción. Sí. Pero ahí el peronismo tenía el programa Procrear para ese sector. Programa altamente virtuoso. Muy buen programa para los sectores medios. Y lo pulverizaron entre Macri, que los mandó al banco, a los créditos UBA, bajó el Procrear y mandó a los créditos UBA. ¿Pero era sostenible lo del Procrear? Porque terminabas pagando una cuota de 2 mangos. Bueno, mejora la cuota, darle más sostenibilidad. Los programas se largan y se pueden ir mejorando, pero lo que no se puede hacer es bajarlo. Esto es como el técnico de fútbol. Cuando vos no te gusta un jugador, y esto es un terreno que vos sabés más que yo, y tenés que sacar al 3, porque no para nadie, y le sube el puntero derecho todas las veces y lo perforan por ahí, vos antes de sacar al lateral izquierdo que marca, mirá al banco a ver a quién pone. No lo sacás al 3 y no pone a nadie. Digamos, bueno, acá es más o menos lo mismo. Bueno, este programa no es bueno. Bueno, no es bueno. Ahora, en el fondo, el programa es un medio, es una herramienta para dar una respuesta a una problemática que tiene la sociedad. La problemática la tiene la sociedad objetivamente. Los sectores medios, los empleados,
me sale pues son los más numerosos, los empleados de comercio, los empleados de estaciones de servicio, los empleados de la construcción, empleo en general. Sí, Tienen no problemas que puedan acceder a un crédito bajo como el Procrear. Sí. Necesitan vivienda y no... yo me hice mi casa con el Procrear. Bueno, está perfecto. Soy un ejemplo de eso, pero digo... Bueno, mejorar, sí, necesitan, y pueden pagar un poco más, y vos podías pagar un poco más, posiblemente, disculpame el ejemplo. No, es que te lo digo por eso. Vos podías pagar un poco más y te cobraban un poco menos, y bueno, mejorar, estratificar la capacidad de pago, y el que más tiene que pague más, y el que menos tiene que pague menos, pero no pulvericés el programa porque el problema te sigue existiendo. Vos pulverizás el programa, lo anulás y el problema te sigue existiendo en la gente y le quitas la herramienta. El problema de la vivienda es tan diverso, tan complejo y de tal magnitud que no hay una sola herramienta para solucionar el problema de la vivienda. Tenés que tener el Procrear, tenés que tener... obligar a los bancos, porque el sistema financiero, para eso también está la autoridad, el sistema financiero tiene que obligar que una parte de sus créditos vayan destinados a los sectores medios, a créditos hipotecarios a largo plazo, porque ganan muchísima plata con lo que cobran con las tarjetas en cuota cuando te demorás en el primer pago. Bueno, en parte compensarlo por acá, para eso está la autoridad monetaria. Una partecita, sin que te afecte la rentabilidad de la institución. Después tenés el Procrear, después tenés los programas de techo y trabajo, era uno, terreno, proyecto y precio, mi primer hogar, la construcción de vivienda por cooperativas. Tenés que tener un abanico de programas y de propuestas, porque los sectores de la sociedad son distintos, con distinta capacidad de pago, con distintas herramientas, y vos tenés que tener programas para atender a esa diversidad de sectores. Lo que no podés hacer es no tener programas, como pasa ahora, de vivienda. Bueno, hay una decisión política, no hay obra pública, no hay programa, no. Es un gobierno que no cree en eso. Bueno, desconoce, es un gobierno muy porteñista. Tremendamente porteñista. Todos los gobiernos han sido muy centralistas. Yo lo digo, mucha gente prende el discurso, Juanjo, porque yo pongo siempre de ejemplo lo que pasó en Radio Nacional con el peronismo, porque me toca de cerca por lo que yo hago, pero pones a alguien que no tiene ni la menor idea de lo que es Radio Nacional. Bueno, mucha gente después dice, sí, hay que cerrar la Radio Nacional. El problema de la ruta no nació con el 10 de diciembre de 2023. Las rutas ya venían mal, los colegios, los hospitales. Bueno, pero algo así. A ver, uno ve un montón de edificios de escuelas acá que están mucho mejor. Si vos me dejás, no lo voy a repasar. Sí. Pero... yo me puse a escribir el otro día. También son 20 años, me pueden decir, son 20 años de política. Pero eran 18 edificios escolares, que hicimos en 20 años. Y yo coincido con vos que este no es el camino. Creo que queda muy evidente. El que me escucha 2 minutos a la mañana se da cuenta qué es lo que pienso de este gobierno y de esta lógica. Pero entendés que, digamos, tal vez o en gran medida es la resultante. Esta semana hablaba con Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba. Digamos, ¿de dónde se explica que, a pesar de un montón incluso de fracasos dentro de la propia gestión, de que el ajuste no lo pagó la casta, sino que lo pagaron los jubilados, de que no hay obra pública, de que la inflación, bueno, el gobierno dice que de 2 y pico, pero que uno va al súper y comprar carne es mucho más caro, que echar nafta es mucho más caro que el 2 y pico? Sin embargo, hay un apoyo importante y que se debe por ahí a ese fracaso de lo anterior. Nosotros subestimamos el impacto negativo que genera la inflación en la gente, la angustia, la incertidumbre. Veía que ponía en riesgo su trabajo, su proyecto de vida, la sostenibilidad económica del hogar. Digamos, le generaba una angustia mucho más importante de lo que nosotros creíamos. Creo que ahí está la pérdida de las elecciones no se explica por una sola acción. No, claro. Y después podemos analizar el contexto para ver si hay atenuante o no hay atenuante, pero no importa. A la gente le pegaba la inflación. Y Milei le bajó la inflación. Para mí es otra discusión de manera artificial, y creo que los perjuicios a corto y mediano plazo van a ser lamentablemente perjudiciales para la sociedad. sociedad. El crédito del gobierno te ha puesto puntualmente en la desaceleración de la inflación. En mi opinión, en mi escasa y humilde opinión, sí.
En mi escaso humilde Por opinión. eso también el gobierno se aferra desesperadamente a sostener el tipo de cambio. Por eso también el peronismo tiene que entender, si queremos volver a ser opción ante la gente, que hay 2 o 3 cuestiones que nosotros, algunas podíamos tener más internalizadas, otras no importa quién sí, quién no. Pero hay 2 o 3 cuestiones que hasta la sociedad nos enseñó. Muchachos, la inflación no. Si hay que hacer ajuste, háganlo, pero la inflación no. Es peor que sufrir un ajuste. El déficit fiscal no se puede tener. No se puede. Uno puede tener. La lógica de los gobiernos es distinta. Cuando algunos dicen el gobierno tiene que ser igual que en mi casa, que no puedo gastar más de lo que es cierto. En el largo plazo es cierto, tiene razón. Pero por ahí en el corto plazo el gobierno puede decir, mira, se me cae el sector avícola. Y si pierdo 200.000 puestos de trabajo, déjame que subsidia acá y que para sostener los ATP en el gobierno de Alberto. Si vos no hacías los ATP en el gobierno de Alberto, las asistencias a las pymes, quedaba el tendal. El derrumbe, yo no vi a ningún economista de los más ortodoxos, de los más duros, criticar los ATP. Me acuerdo uno, Melconian, que tengo mi respeto por Melconian, que decía, ahí sí, el bombero apagando el incendio. Ahora, ojo, cuando terminen de apagar el incendio, ¿cómo reconstruyen la vivienda rápidamente? Digamos, porque si se enamoran de la manguera, vamos a tener un problema. Y por ahí nos enamoramos de la manguera de asistencia. Nosotros no hicimos el ajuste cuando debimos hacerlo, no el último año, debimos hacerlo ahí a la salida de la pandemia, a fines del año 2021 o 2022. Creo que ahí está el principal error del gobierno, no haber empezado a corregir las cuentas públicas ahí en el segundo semestre del 2021, con una excelente cosecha 2021-2022, donde hubo una cosecha récord en trigo, donde hubo una importante cantidad de dólares. Ahí se duerme Alberto Fernández y su equipo económico, que en aquel momento estaba liderado por Martín Guzmán, y no hacen el ajuste que habría que haber hecho. Antes de que te vayas, quiero cerrar con una opinión de lo de acá de la ciudad. Vos me decías, bueno, ves algunas cuestiones con cierta ligereza, pero en términos generales estamos en presencia de un intendente de un color político distinto en Gualeguaychú después de muchísimo tiempo. Más allá, vos lo decías, vos mismo lo decías hoy, más allá de que incluso hayan estado o puedan estar en veredas opuestas políticamente, o hayan estado en veredas opuestas políticamente, venía una continuidad en la ciudad. Incluso hasta compitieron electoralmente, vos creo con Leche y con Garvino, ¿no? Sí, pero esa continuidad hay que tener, también hay que ser respetuoso de esa continuidad. Cuando yo fui candidato a intendente, había 16 años de gobierno de militancia, con muy buenos intendentes en esos 16 años. Y muchos me sugerían, tenés que tener un discurso que la renovación, lo nuevo, interrumpir con 16 años de gobierno. No, ¿sabes qué? Yo no voy por ahí. Porque eso es faltar el respeto a los ciudadanos de Gualeguaychú. Porque por algo lo votaron por 16 años, durante 16 años. Porque decir voy a interrumpir 36 años, en este caso, de gobierno peronista y voy a hacer refundar la ciudad, no es una disputa electoral entre Palito y yo no lo siento así en términos personales, no me victimizo. Me duele que se le falte el respeto a la capacidad de discernir el voto al vecino y la vecina de Gualeguaychú. Por algo lo eligieron a Martín Piaggio. Cuando el intendente dice, ponele, se cortó el agua porque a esto no le hacían el mantenimiento. Obviamente que tenés antes o después de vos 8 años de gestión de Piaggio, pero sentí como el palazo y bueno, nosotros venimos después de 36 años de peronismo y nos encontramos con este caos. No, porque él se encontró, por ejemplo, con un 98% de cobertura de agua y cloaca. ¿Cuántas ciudades del país tienen? Hoy Davico no tiene un problema en la agenda, que es la cobertura de agua y cloaca a los vecinos de Gualeguaychú. ¿Cuántas ciudades del país tienen, no sé, 98, 97% como tiene Gualeguaychú? Yo le heredé con el 92, lo dejé en el 94, 95. Martín creo que lo elevó un poco más porque la obra de tratamiento de frente cloacales le permitió ampliar la red cloacal hacia Urquiza al oeste, que era una de las limitantes que nosotros teníamos. Nosotros hicimos el colector cloacal norte, que empieza atrás de Villa Malvina y termina en la Costanera, la estación de bombeo de 3 de... Está bien, pero más allá de esas obras... de eso no hay nada. De eso no hay nada. Y la ciudad crece y se desarrolla y no le pregunta al intendente. Ni a Davico, ni a Piaggio, ni me preguntaba a mí. Entonces, por lo general, las políticas públicas municipales van atrás de los desafíos que plantea la ciudad. Deberían ir adelante. La política pública debería ser un vector de crecimiento de la ciudad, indicarle. Una cuestión planificada, es decir, vamos a crecer para este lado porque ya tenemos garantizado. Y tensionarla, y obras públicas. Cuando yo tenía en agenda el puente, el segundo puente sobre el río Gualeguaychú,
era porque entendía, no, la discusión no era por dónde cruzan los gualeguaychúes el río, era por dónde generamos una obra de infraestructura que es necesaria para no tener un solo puente, que es un punto crítico, pero que a su vez desarrolle fuertemente una parte de la ciudad. Cuando nosotros miramos Gualeguaychú desde arriba hacia el centro norte de la ciudad, tenemos dos vinculaciones, que es el puente Mente Casariego, el de la ruta 136, que están prácticamente juntos, y después tenemos toda la ciudad que se va desarrollando hacia el sur. Nosotros decíamos, bueno, vamos a un puente al sur que traccione también y equilibre ese desarrollo de la ciudad hacia el sur. Bueno, yo no veo ninguna planificación de estas características en la ciudad. No las veo, quizás la tengan, pero yo no las veo. Me pongo en abogado de palito. Sí. Yo te digo, pero ¿cómo querés que planifiques si es un gobierno que no te manda 10 mangos para poner un ladrillo? Tenés que planificar igual. ¿Cómo puede estar en la cabeza de Davico hacer un puente? No. Si no le mandan los fondos ni para, no sé, hacer media casa. La primera autocrítica que yo me haría, para no interpelarlo a palito, es que ese presidente que en su antojadiza decisión te restringe esa cantidad de fondos, perjudica a tu vecino, a tu ciudadano. Y vos lo estás bancando fuertemente. Esa es la primera interpelación que yo me haría. ¿Le queda otra? En lugar de, no sé. Siempre hay opciones en la vida. Esto de que no me queda otra. ¿Lo cambiaría el intendente, digamos, el intendente de Gualeguaychú le torcería la muñeca? Sí. Yo con casi 60 años siempre aprendí que esto me hacía así, esto no te... No, siempre hay opciones en la vida. Siempre hay opciones en la vida. Esa es la primera interpelación que yo me haría en el lugar. Y después no veo una... y después voy a decir, bueno, si no me mandan plata, ¿para qué voy a planificar? Y con más razón, porque en algún momento la plata puede llegar. Cuando Jorge Busti fue a pedirle la autovía de la ruta 14 a Néstor Kirchner, presidente, que era teníamos la ruta de la muerte, ¿vos te acordás? Era la ruta de la muerte, la ruta 14. Y pasamos a tener la autovía de conexión más importante del Mercosur. Fondos públicos, ahí tenés. Si no lo hubiera hecho la Nación, no lo hace nadie. Ahora, espectacular. Néstor Kirchner dijo, justificámelo bien y tráeme el proyecto. Sí, como no. Busti, yo estaba en esa reunión. Busti no le dijo nada. Salió de ahí y dijo, no tenemos el proyecto. Entonces, lo que cuesta hacer un proyecto de una autovía, en tiempo, no solo en plata. Vos tenés que tener el proyecto, vos tenés que tener la idea hacia dónde va la ciudad, porque en algún momento tenés los recursos, si no lo que pasa, lo que te puede pasar, que muchas veces es un error que cometemos, es que te llegan los recursos y vos no tenés el proyecto. El intendente ahí dice que, digamos, que están trabajando en el plan de ordenamiento territorial que es Copiayo, y que lo están laburando. Bueno, por ahí yo no tengo toda la información, digamos, ahí yo no tengo la información, y si a mí me está faltando información y puedo incurrir en un error, no tengo problema, yo lo admito. Ahora, no se visibiliza ese plan. La ciudadanía no lo conoce. Entonces, yo por lo menos lo tengo que denunciar. Después, si no lo están haciendo, será una crítica. Y si lo están haciendo, sí, te apresuraste. Bueno, me apresuré, pero me gustaría conocerlo. Antes de que te vayas, te hago la última. Ya te la he preguntado varias veces. ¿Volverías a ser intendente de Gualeguaychú? Creo que te voy a contestar lo que te contesté la última vez, digamos. Yo ya fui intendente de Gualeguaychú, fue una experiencia espectacular, enriquecedora, como persona, en términos humanísticos, en incorporación de experiencia, de saberes. Siempre lo digo, después de la experiencia de ser padre de 4 hijos, es la mejor experiencia que me tocó en la vida. Colocal es una etapa que yo considero cerrada o cumplida. Ahora, cuando uno tiene vocación por la cuestión pública, si en algún momento yo puedo aportar, y si en algún momento una candidatura a mi intendente, una responsabilidad de esas características puede ser útil para la ciudadanía, y yo lo puedo llegar a evaluar. Cuando antes estaba totalmente cerrado, yo lo puedo llegar a evaluar, porque bueno, ahora... En algún momento dijiste nunca más y ahora... Eso cuando no está la gestión y está saturado, la agenda toda saturada, y si no poco lo que puedo de rato, ¿viste? Que vamos a andar tirando frases rimbombantes, esta característica, hay que ser prudente y responsable. Hoy con mayor tranquilidad... también es cierto que en términos personal, digo, bueno, toda la experiencia que yo adquirí de 2007 hasta ahora, de a rato siento hasta como una obligación, que esa experiencia que en aquel momento no tenía, devolvérsela a la sociedad.
digamos, desde un lugar que pueda ser útil. Si es la intendencia, no sé, que el tiempo dirá. Gracias por venir. Gracias a vos. Juanjo Bailo, diputado provincial del peronismo, ex intendente de la ciudad, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. Un minuto ya se fue de las 11. En un rato vamos a hablar con Marcelo Federich de turismo, de lo que está pasando con la ciudad. Un marzo que dicen fue el peor de la historia, dijo Agustín Rosado en las últimas horas. Y qué es lo que viene en el turismo de Gualeguaychú, lo vamos a hablar con el hombre de hoteleros y gastronómicos. No te vayas. Ahora Cero. Ahora Cero. Periodismo por periodistas.